¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Los saluda a su amigo, soy Camilo Ochoa y hoy pues aquí en otro video más, después de 20 días ya de la captura, entrega o traición, como dicen a los medios, que ya la gente no sabe si fue captura, fue traición, fue entrega, pero para mí fue la entrega, fue una entrega pactada, no fue traición. Si hubiera sido traición, ya hubiera un vil desgraver en todo Sinaloa. Como lo podrán ver, van 20 días, más o menos, 20 días creo. Ya no sé ni qué días van, ¿por qué? Porque duré como 3 días dormido, donde me perdí noticias, me perdí todo eso. ¿Por qué? Porque me caí, ya lo dije en otro video, me caí. Estábamos aquí en la terraza, donde está el estudio, haciendo una carne asada yo y mis hijos. Y ya cuando terminamos, que estaba bajando las cosas, del tercer piso hacia el primero, pero del tercer piso es el segundo piso, piso mal, ya para llegar al segundo piso, y me caigo, traigo un pie todo madreado, todo verde, me duele mucho y ahorita está haciendo frito y me duele más, o sea, llega el frito y me duele más, ¿eh? Entonces, pero ya mejorándome, entonces me tomé una bola de pastillas por el dolor, porque no aguantaba el dolor, era demasiado dolor, y pues eso te apendeja y me durmió y todo eso, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Bueno, después de 20 días que han pasado más o menos de lo de la captura, entrega o traición del Mayo Zambada, ¿qué es lo que ha pasado? Eso sí, lo que he visto en las noticias hace ratito que me puse a ver es de que dejó una bomba la carta que supuestamente mandó al Mayo. ¿Para qué? Para que así los partidos políticos opositores a Morena pues agarren armas para estar atacando de que narcopartido, que mamada y media, y bla, 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 bla. Pero bueno, vamos a ver primero la noticia. Vamos a recordar lo de Anabel Hernández, qué es lo que ha dicho Anabel Hernández a raíz de todo esto. Vamos a ver qué es lo que dice Anabel Hernández en sus declaraciones. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. La inesperada caída de Ismael Zambada García, alias El Mayo, quien durante más de medio siglo ha sido dirigente de la organización de tráfico de estupefacientes más poderosa del mundo, radicada en Sinaloa, sin duda alguna es un sismo. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. La inesperada caída de Ismael Zambada García, alias El Mayo, quien durante más de medio siglo ha sido dirigente de la organización de tráfico de estupefacientes más poderosa del mundo, radicada en Sinaloa, sin duda alguna es un cisma para el sistema criminal que ha controlado México en las últimas décadas. Es un terremoto dentro del cártel y es un terremoto dentro de aquellos grupos políticos y económicos que lo han protegido en los últimos lustros, particularmente el grupo de Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quieres saber qué hay detrás de la captura del Mayo Zambada? ¿Quieres conocer las entrañas de lo que sucedió? ¿Quieres saber las implicaciones que tendrá esta histórica captura en Andrés Manuel López Obrador, su familia y el gobernador morenista Rubén Rocha Moya? Pude hablar en exclusiva con uno de los integrantes de esta operación súper secreta, encubierta, que comenzó hace más de un año, la que fue dirigida por el FBI, no por la DEA, en este caso fue el FBI, con la coordinación de 3 cortes federales, una de California, otra de Washington y otra de Chicago y Illinois. De acuerdo a este informante, hay 3 datos claves que hay que decir sobre la detención del Mayo Zambada. Número 1,
que él no se entregó. Él efectivamente fue capturado. Número 2, que Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio Guzmán López, integrante de los Chapitos, formó parte fundamental de esta operación encubierta. Él sería uno de los artífices que habría engañado al Mayo Zambada para poder transportarlo a Estados Unidos y entregarlo a la justicia. Número 3, como el Mayo Zambada no sabía que su destino final era Estados Unidos en aquel vuelo que tomó en Hermosillo, no tuvo oportunidad de avisar a su familia de lo que estaba pasando, ni tuvo oportunidad de planear una sucesión dentro de su facción criminal. Es por eso que este golpe dado a la organización de Sinaloa es un golpe crucial que sacude profundamente al sistema criminal en México. Vayamos por partes. Desde hace más de 20 años he indagado al cártel de Sinaloa. En los últimos tiempos me he focalizado en justamente hacer la biografía de Ismael El Mayo Zambada y de su facción criminal. Contrario a lo que muchos pensaban, El Mayo Zambada en realidad ha sido el principal líder del cártel de Sinaloa, al menos desde 1970 hasta 2018. Estamos hablando de un narcotraficante que comenzó desde muy joven. Es un miembro de una familia muy pobre en Sinaloa. Fue huérfano de padre desde los 12 años y comenzó a dedicarse en diferentes negocios y actividades, incluso campesino, haciendo vallas, limpiando llantas en un ingenio azucarero. La información que conocí del Mayo Zambada y con la cual pude escribir el libro El Traidor fue proporcionada directamente por Fernando Gagiola, quien fue su abogado personal, a quien conocí cara a cara en 2011 y con quien estuve hablando e entrevistando a lo largo de 5 años, y tuve acceso al diario secreto de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, el cual está escrito en esta investigación periodística denominada El Traidor. Bueno, pues el Mayo Zambada se había mantenido invicto durante todas estas décadas dentro del mundo criminal porque era conocido como un hombre de bajo perfil, narcotraficante que le gustaba el bajo perfil. Es un narcotraficante que siempre prefería la mediación antes que la violencia, pero cuando era violento realmente lo era en grado superlativo. Estamos hablando de un narcotraficante que desarrolló diferentes talentos a lo largo de todo este tiempo para sobornar y para estar cercano al poder económico y al poder político. Es un sujeto que, por ejemplo, en 1998 manda a su hijo Vicentillo a Los Pinos, a la residencia oficial de Los Pinos, donde en ese momento despachaba el presidente Ernesto Zedillo. Bueno, pues Vicentillo fue recibido como gran jefe por el Estado Mayor Presidencial y se fue a reunir justamente con uno de los jefes de ese Estado Mayor Presidencial para resolver algunos decomisos que habían ocurrido con su familia. A partir de ese momento, el Mayo Zambada establece relaciones políticas al más alto nivel, con los presidentes de la República, con gobernadores, con diputados y con empresarios de primer nivel. Estas relaciones de complicidad llegan hasta nuestros días, hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El cártel de Sinaloa, habría que recordar, como lo revelé en mi libro La Historia Secreta, financió las 3 campañas presidenciales de López Obrador en 2006, en 2012 y en 2012. De acuerdo a la información que recabé por este informante de primera mano, me comenta que Joaquín Guzmán López, uno de los integrantes de los Chapitos, quien también fue detenido junto con el Mayo Zambada, de hecho es el que le pone la trampa y lo lleva a Estados Unidos, me informan que también ha sido detenido y que será procesado ya sea en la Corte de Distrito de Columbia o de Chicago, Illinois, donde tiene 2 procesos abiertos, y se espera que en poco tiempo pueda acogerse a un programa de testigos protegidos, como ha ocurrido con su hermano Ovidio Guzmán. Hablaba de que este golpe no solo causará un cisma dentro de esta organización de Sinaloa,
sino principalmente en las áreas de gobierno. En mi conversación con esta persona que tuvo participación directa en la operación, le pregunté directamente si en todo este año, en estas indagatorias, habían escuchado de las conexiones entre López Obrador y el cártel de Sinaloa. Me afirmó que sí, que existen estos señalamientos por parte de informantes con los que ellos han contado en este periodo de tiempo. También le pregunté sobre el involucramiento de los hijos de el presidente, de los sobrinos del presidente con los chapitos, y este informante me corrobora que efectivamente así es así, que se trata de una relación, ya sea de relaciones personales, es decir, los hijos de AMLO son amigos de los chapitos, pero además habría algún tipo de intercambios de otra naturaleza de por medio. Uno de los ejemplos que me da esta persona sobre los contubernios entre el gobierno de López Obrador y el cártel de Sinaloa es que hace más o menos un año el FBI intentó hacer un operativo para detener a Jesús Alfredo, uno de los 4 hermanos integrantes de los Chapitos, uno de los más salvajes, más violentos. Había la intención, tenían la ubicación de cómo poder detenerlo el año pasado, y sin embargo, cuando ellos comparten esta información preciada, sensible al gobierno de México, ellos, de acuerdo a lo que me dice, les consta, lo pudieron seguir, monitorear, es que el gobierno filtró la información a los Chapitos para poder evadir este operativo de captura. Como parte de las corruptelas, también habla, por ejemplo, de las diferentes pruebas que existen en contra de Rubén Rocha Moya, el gobernador morenista del estado de Sinaloa, que es uno de los protagonistas del libro de la historia secreta, justamente porque es una de las bisagras, es uno de los contactos que López Obrador ocupa para ponerse en contacto con el cártel de Sinaloa cuando no lo hace él directamente. Le pregunté a este informante que participó en la operación que concluyó con la captura de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, qué impacto podría tener en el mundo del narcotráfico y en el gobierno de México y en el cártel la detención de el Mayo Zambada. Me comentaba es que evidentemente muchos ya dentro de la organización y dentro del gobierno están temblando porque ni siquiera el Mayo Zambada estaba preparado para una detención de esta envergadura. Me afirman categóricamente que el gobierno de México no participó en nada. El gobierno de Estados Unidos, el FBI, no confió en el gobierno porque temía que pudiera filtrarse la información, como en aquella ocasión que quisieron detener a Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Y bueno, lo que me afirman es que esperan que el Mayo Zambada colabore. Me informan que el Mayo Zambada tiene 2 rutas. Una es quedarse callado y no colaborar e irse a juicio, como ocurrió con su compadre, el Chapo Guzmán, quien sabemos fue sentenciado a cadena perpetua, o tiene otro camino que es el de colaborar con el gobierno de Estados Unidos y prácticamente pues soltar ahí toda la sopa. Principalmente uno de los targets del gobierno de Estados Unidos es por supuesto todos aquellos funcionarios públicos, todos aquellos gobernantes, todos aquellos políticos que han protegido al cártel de Sinaloa. Es ahí donde de nueva cuenta la llamada Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador pues queda temblando. Porque como lo revelé en mi libro, en la historia secreta, bueno, ahí hay un nexo largo, contundente entre López Obrador y esta organización de Sinaloa. Un lazo que habría llegado de manera muy particular a el Mayo Zambada. Incluso hay integrantes dentro del equipo de gobierno de López Obrador que me hablan de reuniones directas entre el presidente e Ismael el Mayo Zambada. Una de las variables importantes de considerar en esta historia es que el Mayo Zambada no pudo planificar el relevo generacional dentro de su facción, por lo que así de imprevisto quedará como líder Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, uno de sus más de 10 hijos, hermano de Vicente Zambada, y quien desde hace tiempo comanda en la facción junto con el Mayo Zambada. El Mayo Zambada durante los últimos meses ha tratado de evitar
una guerra sangrienta con los chapitos que quieren controlar todo el cártel de Sinaloa, que quieren toda la rebanada del pastel. Y bueno, él a toda costa había intentado que no desatara la guerra, que no se desatara la guerra, porque de acuerdo a lo que me informan, los chapitos en este momento, hoy por hoy, tienen más dinero, más sicarios y una total protección del gobierno. Como uno de los datos fundamentales que revelar de las consecuencias ya directas de la detención del Mayo Zambada, es un evento que ocurrió el día de ayer en Culiacán, Sinaloa. Fue ejecutado un importante político, uno de los hombres que concentró más poder en la era de la llamada Cuarta Transformación. Me refiero a Héctor Melesio Cuen Ortega, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dirigente del partido sinaloense y uno de los artífices de estas conexiones ilegales, de estos nexos corruptos entre Morena y esta organización de Sinaloa. Yo ya había señalado en mi libro La Historia Secreta que Cuen era una de las personas más vinculadas, más ligadas al gobernador morenista Rubén Rocha Moya, y había estado presente en los diferentes encuentros entre Rocha Moya e integrantes de Cártel de Sinaloa como el Mayo Zambada y como los Chapitos. Todo indica que estamos ante la entrada de una inminente guerra, de una sacudida muy fuerte al sistema criminal, donde pertenecen políticos, narcotraficantes, empresarios. Habrá todavía que ver el impacto profundo que tendrá este golpe a esta organización de Sinaloa y a sus encubridores. Pues esta Anabel Hernández, pues sí. Lo que pasa es que, como dice Pati Navidad, supuestamente me informan, me dicen, y al final de cuentas, a lo que voy yo es, a ver, le tira nada más a la política mexicana, al gobierno mexicano, a los narcotraficantes mexicanos. Pero es obvio que también está involucrado el gobierno americano. O sea, ¿por qué nada más es hablar de los políticos mexicanos, hablar del gobierno mexicano, hablar de los que están en México? Si todo se mueve por Estados Unidos. ¿Estados Unidos en qué papel queda? Porque el mayor, o sea, ¿cómo es posible que nada más México y Estados Unidos qué? Si yo lo he dicho 1000 veces, ¿quieren acabar con esto? ¿Dónde están? Empiecen a dar recompensas por los narcotraficantes de Estados Unidos, los que verdaderamente son los que mueven todo, donde está la raíz del cáncer. Vamos a ver esta otra noticia. México con motivo de la detención del Mayo Zambada y del hijo del Chapo, y pues nos adelantaste que tienes la posibilidad de compartir lo que has conversado con alguien relacionado con la DEA. No digo más, cuéntanos, Jesús. Pues sí, Carmen, había estado dejando pasar un poco el tiempo para poder llamar a Jack Riley, quien fue por años el jefe de la DEA en el estado de Illinois y que dedicó parte de su carrera profesional como agente de la DEA, policía antinarcóticos, a tratar de desmantelar al cártel de Sinaloa y capturar específicamente a Ismael el Mayo Zambada y a Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Jack Riley, quien fue el jefe de operaciones y el número 2 de la DEA bastante tiempo, en esta conversación que sostuve con él el día de ayer, me decía que eso de que llegó el Mayo a Estados Unidos en contra de su voluntad no es más que una cortina de humo para ocultar la negociación del acuerdo que ya está detallando con el Departamento de Justicia. Te voy a leer una de las frases que me dijo. Es uno de los criminales más inteligentes, en referencia al Mayo, claro,
que han existido y su hijo, el Vicentillo, Jesús Vicente Zambada Niebla, sabe cómo negociar con los fiscales del Departamento de Justicia. Riley dice que la entrega voluntaria de El Mayo a los Estados Unidos tiene un objetivo: evitar que en los procesos criminales en su contra se considere como castigo la pena de muerte. Algo, Carmen, que a mí se me había pasado a analizar, tomando en cuenta que se le está acusando al capo de capos del cártel de Sinaloa de ser parte de una conspiración internacional para traficar fentanilo. Recordarás que hablamos de este encauzamiento, el quinto, que hay en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, que se develó el pasado 24 de febrero. Y meses después llega El Mayo Zambada junto a Joaquín Guzmán López al aeropuerto municipal de Santa Teresa en Nuevo México. Y tú también destacaste en la conversación que tuvimos recientemente el hecho de que el embajador Ken Salazar mencionara el asunto del fentanilo. Sí, el único nombre que pone es fentanilo. Exactamente. Bueno, y hemos hablado también de la posibilidad de que el proceso judicial del Mayo Zambada sea en la Corte Federal del Distrito Este. Te voy a dar un dato que creo que debe ser tomado en cuenta por lo que ayer con mucho detalle me explicaba Riley en esta conversación. En el estado de Nueva York, la pena de muerte fue abolida en 2004. Sin embargo, el gobierno federal de los Estados Unidos la puede solicitar como castigo y aplicar en ciertos casos cuando los acusados cometan delitos graves como el de asesinato o asesinatos masivos. El movimiento del pasado 24 de febrero contra El Mayo Zambada se le achacan la muerte de varios neoyorquinos a causa del trasiego de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo. Es una cosa similar a lo que se hace con los terroristas en el estado de Nueva York cuando son procesados en esa entidad. Ahora bien, El Mayo también tiene encauzamientos judiciales en su contra en el estado de California y en Texas, en donde la pena capital sigue vigente. Y dice el ex número 2 de la DEA, que por cierto goza de muy buena reputación entre los actuales agentes federales y dirigentes de la DEA, políticos y especialistas en Estados Unidos, que desde hace tiempo, y lo hemos señalado nosotros en tu programa y tu servidor en la revista Proceso, que el Vicentillo venía negociando y estaban en contacto con su padre para una posible entrega del Mayo Zambada a los Estados Unidos. Dice Riley que El Mayo tiene muchos expedientes criminales en su contra y que 3 específicos, el que mencioné, Texas, California y Nueva York, por los delitos que cometió, de ser juzgado podría ser condenado a la pena capital. Ahora bien, dice que con estas declaraciones de que llegó en contra de su voluntad, el abogado ya está claramente negociando con los fiscales del Departamento de Justicia para evitar que aun cuando se convierta en testigo protegido, que se tiene que presentar ante un juez, el tema de la pena capital ni siquiera sea mencionado. Dice Riley que se lo crean los ingenuos. Es la mejor versión ficticia que se le pudo haber ocurrido a mis colegas del Departamento de Justicia para ocultar las cosas y un gran argumento legal por parte del abogado del Mayo para eludir la pena de muerte. Esto en referencia a que fue secuestrado. Recordemos que en esa carta que difundió el abogado del Mayo, Frank Pérez, esto es lo que presuntamente dice el Mayo: no me entregué y no vine voluntariamente a Estados Unidos, ni tengo acuerdos con ningún gobierno. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos en contra de mi voluntad. Riley dice con claridad que él, que se encargó del caso del Vicentillo, sabe perfectamente cómo este hijo del Mayo jala los hilos y oprime los botones a los fiscales para hablar sobre negociaciones.
Además, Riley me recordó el día de ayer que justamente la captura y eventual proceso judicial del Chapo fue gracias a la información que les proporcionó el Vicentillo, y también en el caso de Genaro García Luna, como lo he dicho, y el del general Salvador Cienfuegos. Para Riley fue una entrega pactada. Cuando le pregunté sobre lo que argumenta el Mayo y lo que dice el embajador Ken Salazar, lo que me dijo Riley fue: no me haga reír, Jesús, por favor. Tantos años que nos pasamos queriendo secuestrar, detener o eliminar a el Mayo, y ahora lo engañan fácilmente. Se entregó y suena que el Vicentillo fue la clave para eso, porque conoce perfectamente qué hilos jalar o qué botones oprimir con los fiscales federales. Esta entrevista está en la página de Proceso, Carmen. Además, me recuerda el ex número 2 de la DEA que el Vicentillo dio tanta información respecto a su padre que en varias ocasiones los fiscales del Departamento de Justicia no saben qué hacer con tanta información sobre este capo de capos. Además, dice, su hijo lo ha apoyado en eso. Desde antes lo hacía, y como al Vicentillo, a él lo van a llevar y sacar de las cortes durante 1 o 2 años, y luego anunciará que es testigo protegido. Sabe mucho. No habrá juicio. Esto es lo que vaticina este ex número 2 de la DEA, que además, te voy a decir, esto a mí en lo particular me dio mucha risa. Dice, él, refiriéndose al Mayo, y el Vicentillo son más listos de lo que creen los fiscales. Siempre los han subestimado. Ahora los tendrán que tratar bien porque saben mucho del narcotráfico en México y de las muchas personas ligadas al cártel de Sinaloa. No desperdiciarán la gran oportunidad. Lo cuestioné sobre lo que dijo el embajador Salazar respecto al avión en el que llegaron a territorio estadounidense, de que no tenía un plan de vuelo. Y mira lo que me dijo, coincidente a lo que habíamos platicado. En El Paso tenemos al EPIC, al Centro de Inteligencia, que monitorea todos los días lo relacionado a personajes y actividades del narcotráfico mexicano a los que tenemos bajo el radar. Sin un permiso entregado con antelación, ningún tipo de aeronave ingresa por aire a Estados Unidos. Ya había comentado yo eso, de cómo es posible que un avión cruce de México a Estados Unidos sin tener un plan de vuelo, sin nada de eso. O sea, lo derriban. Simplemente que es una narconovela lo que está haciendo Estados Unidos. Tenemos que darle ya prisa a esto porque ya me queda el 5% para que se acabe el YOLO Box. Pero bueno, vamos a terminar con este acá. Después de lo que nos pasó con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y el señor embajador lo sabe. Otros fingen demencia. ¿Qué te parece, Carmen? Tremendo, tremendo. Y bueno, pues la conversación sostenida por ti con este ex número 2 de la DEA, pues digamos, refuerza lo que tú has planteado aquí sobre el tema de que está negociando el Mayo Zambada y de que se entregó para efectos prácticos. Y pues déjame preguntarte, ¿qué palabra destacarías de lo dicho por Riley para describir la versión que se ha contado sobre un presunto secuestro o una presunta traición del hijo del Chapo respecto al Mayo? ¿Qué palabra destacarías de Jack Riley? Es una cortina de humo. Cortina de humo. Y la cortina de humo la habría legal para ocultar lo que van a definir como parte de la negociación. Y tiene mucha razón, porque sí, él se encargaba todo respecto al Vicentillo, las operaciones de inteligencia en un momento, las operaciones de la DEA a nivel mundial, fue el número 2 y estaba obsesionado con el tema del cártel de Sinaloa. Carmen, me consta porque no solo lo he entrevistado en varias ocasiones, sino que otros agentes de la DEA aún en activo se quitan el sombrero cuando hablan de este hombre. Él estuvo detrás de todo el tema de la negociación para su entrega del Vicentillo. Él se reunió con él
muchísimas ocasiones para obtener información e interrogarlo, y bueno, pues sabe bastante del cártel de Sinaloa, con todas las limitaciones y la hipocresía, hay que decirlo, que tiene también la DEA cuando se trata del narcotráfico mexicano. Y creo que lo que hace es refrendar lo que pues también otros colegas míos en México han dicho. Escuché un parte de la conversación que tuviste con Ismael Bojorquez, y para él también está claro que fue una entrega pactada. Sí. No hay vuelta de hoja. Y como dijo Ismael, y ya lo había señalado en una conversación contigo, los detalles o pocos detalles lo vamos a saber en los procesos judiciales, porque ya Riley también coincide en que no habrá juicio contra el Mayo. Habrá audiencias formales cuando se determine ante qué corte se le va a procesar, y sabremos muy poquito de lo que se pueda establecer ante un juez. Eso pasó con el Vicentillo, Carmen, no sé si recuerdes que iba yo a Chicago hasta 2 veces por semana a las audiencias, Sí. Del hijo del Mayo, y de pronto nos lo desaparecieron y nos informaron que está negociando para convertirse en testigo protegido. Y vaya que lo ha hecho. Sí, lo volví a ver en Estados Unidos ¿Al Vicentillo? a principios de enero de 2019. ¿Al en el Vicentillo? juicio, Uh-huh. sí, al Vicentillo, en el juicio contra el Chapo. Ya usaba lentes, se le veía el pelo blanco como a tu servidor. Los años pesan, y más en una cárcel para él. Y hablando precisamente, y ya lo dimos en detalle en tu programa, de cómo su padre estaba en contacto con la DEA, cómo él entregó toda la información a los fiscales federales de Estados Unidos, y que además les pagó una multa de más de $1,300 millones. Pues ahí está, señores. ¿Ustedes qué es lo que... Pues ahí está, señores. ¿Ustedes qué es lo que piensan de esta narconovela? Si fue entrega, si fue traición, si fue captura. ¿Fue una entrega pactada? Está más que claro. Si no, como lo dije desde un principio, hubiera un vil desgaber en Sinaloa, y todo concuerda en que las cosas allá están bien. El único problema es pues lo que está pasando con que le están ahora se están yendo contra Rocha Moya, contra Morena. Aunque les voy a decir una cosa, muchas veces, como lo he dicho, el presidente morenista, y si hay varios gobernadores o presidentes que también son de Morena, cometen algún error, todo le cae al presidente. No porque uno comete un error, también la tiene que llevar el presidente. Nomás pónganse a pensar en eso. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue entrega pactada? ¿Fue traición? ¿Cómo la ven ustedes con todo lo que se está viendo? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Porque yo, como lo dije desde un principio, y firme estoy, y dije, espero no equivocarme, y si me equivoco, pues digan que soy un pendejo. Hasta ahorita, todo concuerda con que fue una entrega pactada. ¿Cómo es posible de que ya dijeron que salió de Sinaloa el avión? ¿Cómo va a atravesar Estados Unidos sin un plan de vuelo, sin nada de eso? O sea, todo esto es una pinche narconovela de Estados Unidos que está haciendo. Pues, ¿por qué? Porque se va a pegar a testigo protegido. Ya está planeado todo eso, y pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque si van a caer políticos mexicanos, también tienen que caer políticos americanos. No nada más es México, también es Estados Unidos. Acuérdense que esto no se mueve sin Estados Unidos no lo autoriza. ¿Quién mueve las fichas? Desgraciadamente Estados Unidos. ¿A quién perjudican? A los mexicanos. ¿Ustedes qué piensan? Dejen su comentario. ¿Y quién soy yo? Pues el de las 53 camionetas. Así nomás. Así nomás. Y quisiera seguir, pero ya nada más me queda el 3% en la YOLO Box, que está a punto de apagarse. Vean, aquí se los voy a mostrar.
Ahí está. Y yo creo que lo pueden ver aquí. Se los voy a mostrar aquí en la Zoom. Para que vean que por eso estoy con el pendiente. Antes de que se apague. Ahí está, miren. 4% le queda. Entonces, tráquese, hijo de su puta madre. Nos vamos.